Reunión de emergencia. Finalmente, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Qué está pasando? Estados Unidos bombardeó unos barcos. Esos barcos supuestamente estaban poniendo unas minas. Eso provocó que Irán respondiera con un ataque a los aviones de Estados Unidos. Estados Unidos se bombardeó los lanzamisiles. Profesor Layo Sad y León Borja, yo quiero antes que todo pedirle disculpas ante todo No, el no, pueblo de Puerto Rico y la no, audiencia de fuera tranquilo. de Puerto Rico, porque sé que ha sido imposible cuadrar el calendario No hay y problema. usted ha estado disponible, así que muchas gracias y discúlpeme. No, no, Trataré no, de que no para vuelva a nada. pasar. Para Profesor, nada, no. A la audiencia de Puerto Rico y del mundo entero no hay nada que perdonar porque Jay lo hace excelente y bueno, pues él, pues cada uno tiene también cosas, así que vamos para allá. y eso me Bueno, lleva a precisamente hablar de esta reunión de emergencia. Eh, a mí me parece que Donald Trump escribió un libro que se llama El arte de el trato, The Art of the Deal, el arte de negociar. Y al parecer, Irán se dio cuenta de que tiene mucho más poder ahora mismo que el presidente. ¿Usted lo ve igual? Al parecer, Irán se dio cuenta de que tiene Santé agarrado por el mango y que puede seguir aguantando esto más. bueno, esa es la impresión que otros analistas, por ejemplo, entrevistados por la BBC, he escuchado, que tiene, pues con el control del estrecho de Hormuz, Irán tiene una posición muy ventajosa en cuanto a negociaciones y una posición de poder que, por ejemplo, los iraníes consideran que no han sido derrotados, sino que más bien tienen medios para resistir, sea cierto o no, lo importante aquí es lo que ellos creen. Y claro, el hecho de que, pues al parecer sí tienen control sobre el estrecho de Hormuz, porque tenemos que tomar en cuenta algo, que si la Marina de Guerra americana no es capaz de mantener abierto, garantizar la seguridad del tránsito, porque aunque los barcos de guerra americanos no les pase nada por sus defensas antimisiles de ser atacados, pero basta que un solo petrolero sea impactado para que entonces pues suban los precios del petróleo, otros intereses, ¿no? Dueños de estos petroleros o mercantes no quieran cruzar el estrecho, las primas de seguros marítimos se disparan, etcétera. Entonces, Washington, pues, o Trump, lo que se dice de Trump es que entró con mucho entusiasmo a esta guerra el 28 de febrero, al parecer, pues, orientado o convencido por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, pero que no pensó en cómo salir de esto. Él pensó, según se dice, ¿no? Que, nada, que caería el régimen de Irán, así nomás, y que todo se resolvería, pero sin pensar en las consecuencias. Y en honor a la verdad, pues hay que decir, al parecer, que el director de la CIA Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, le dijeron, estaban en contra del plan de Netanyahu de atacar. Pero Donald Trump fue seguido por lo que le dijo Netanyahu, entre otras cosas, ya lo sabemos, que con ese ataque de decapitación de precisión para matar al líder supremo iraní Ali Khamenei y altos miembros de la cúpula política, militar y religiosa del régimen de los ayatolás iraní, que eso iba a ser suficiente para, pues, eso, descabezar, decapitar al régimen y que hubiese un alzamiento popular. Y parece que Netanyahu le dijo a Donald Trump que no iba a haber consecuencias negativas con respecto al estrecho de Hormuz. Y claro, hay que decirlo, Donald Trump no es una persona, ya se ve, con mucho conocimiento de relaciones internacionales o de la situación del estrecho de Hormuz, al parecer, en cuanto a los riesgos con respecto a Irán y su poderío militar. Entonces, estamos en la Profesor, situación. al parecer Qatar está en problemas. O sea, dice el New York Times que ¿verdad? La industria de Qatar, particularmente el gas, era sumamente importante para su economía y al parecer ya Irán sabe que su poder o su capacidad de detener el estrecho de Hormuz está poniendo en serios problemas los acuerdos de Abraham, al punto de que el presidente Trump está planteando que los otros países tienen que entrar como parte de los Abraham Accords Sí. para negociar con Israel si quieren un acuerdo de paz con Irán. Irán ha dicho que básicamente ellos están dispuestos a ir
contra básicamente todo. Y de hecho han planteado que no, y esto lo dijo según lo último que planteó el Ayatollah recientemente, precisamente que ellos no ven como que estas bases son garantías de nada de seguridad de estos otros países vecinos. Y ahí están las bases militares que tiene Estados Unidos en la zona eh, básicamente de Medio Oriente. Y al parecer, pues Irán lo que ha dicho es que ellos van por encima contra esas bases militares también. Sí, sí. Y bueno, antes de seguir con ese análisis de lo que me pregunta, un último punto, León Panetta, que fue director de la CIA, pues él llegó a decir hace unos días que el control de Irán, pues, del estrecho de Hormuz, es como tener a Estados Unidos con un revólver en la sien. O sea, que Irán le está apuntando la pistola en la cabeza, que tiene ese control, ese dominio y que claro, pues es una situación muy difícil. Ahora, yendo a lo de Qatar, bueno, sí, en marzo, por ejemplo, los iraníes atacaron con drones kamikaze o misil balístico la mayor central de gas natural, porque Qatar tiene la cuarta o quinta reserva de gas natural del mundo. En primer lugar es Rusia, en segundo lugar es Irán, y Qatar, pues no sé si no es la tercera, es la cuarta o quinta. Pues ya saben, la mayor exportación de Qatar es gas licuado. Entonces, la principal planta procesadora de gas natural de Qatar fue atacada por Irán y eso detuvo en un 70% las operaciones de esa central. Pero Qatar se ha ofrecido como sitio para diálogo, ¿no? Con la mediación de Pakistán y al parecer de la China detrás de Pakistán. Entonces, fue una delegación iraní ayer o antier a Qatar, a Doha, incluyendo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el presidente del Parlamento, si no me equivoco, recién reelecto, ¿no? Este señor Golubay, ahora no recuerdo, perdone que no lo pronuncie bien, pero él fue general, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, antes de seguir, digamos, que esta carrera política. O sea que tiene sus conexiones, que se cree que es la Guardia Revolucionaria la que es realmente el poder ahora en Irán, detrás incluso del líder supremo Mojtaba Khamenei. También en esa delegación que fue a Qatar, iraní, estaba el presidente o el director del Banco Central de Irán, porque la demanda iraní, la exigencia ahora después del ataque, esta madrugada hora del hemisferio occidental, que por parte de Estados Unidos, parece que la Marina de Guerra Americana, bueno, aviones también de la Fuerza Aérea, llevaron a cabo un ataque sorpresa contra instalaciones subterráneas, me imagino que a lo largo de la costa iraní hay una serie de acantilados y ahí probablemente han cavado pues bases para lanzamiento de misiles crucero antinavío, pues Estados Unidos dijo que atacó, el mando central dijo de Estados Unidos, esas bases a botes, lanchas, con las cuales los iraníes estaban minando con minas marinas el estrecho de Hormuz y Estados Unidos llevó a cabo esos ataques de esta madrugada, hora de América, o tiempo de América, para defenderse de esa amenaza naval iraní. Ese era el argumento de Estados Unidos, pero también bombardearon, tengo entendido, el puerto de Bandar Abbas en el estrecho de Hormuz. O sea que, bueno, Irán obviamente no le ha gustado esto. Y pues una noticia que escuché es que creo que había un petrolero, un barco mercante a poca distancia de la península de Qatar que estaba en llamas, presuntamente, diría yo, una represalia iraní, pero también antes del ataque sorpresa de hoy por parte de Estados Unidos, salió la noticia en el portal este libanés pro-iraní, pro-Hezbollah, Al-Mayadin, decía que unos 3 petroleros habían cruzado, petrolero o barco con tanque no, con gas licuado, habían cruzado el estrecho de Hormuz, presuntamente con permiso de Irán. ¿A dónde iban esos? Bueno, uno iba, dos eran de Qatar, me imagino que era gas licuado. Uno fue a Pakistán, que es mediador, o sea, me imagino que Irán le dio permiso. Otro iba a la China y el tercero pertenecía a Emiratos Árabes Unidos, que no está en buenos términos, vamos a decirlo así, con Irán, pero pasó y fue a la India. Importantes socios comerciales de Irán, Pakistán, India, la China. Así que hay tráfico
marítimo. Japón, por ejemplo, parece que ha llegado aparte a un acuerdo con Irán. No sé si les estarán pagando, ¿no? Por los derechos de tránsito, algo que se opone la administración de Donald Trump. Pero bueno, hay una situación enrarecida, vamos a decir. Lo que me preocupa es esta reunión bueno, y lo que decías, Jay, eso fue ayer o antier, que Donald Trump, en un comunicado pues de red social, llegó a decir que los países árabes del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, mencionó a Bahrein y Emiratos Árabes, pero ellos ya firmaron los acuerdos de Abraham, o sea que son, pues, vamos a ver, perdonen aquí, déjenme ver si apago. Sí, no se preocupe, profesor. Estamos hablando de un acuerdo que Sí. Donald Trump pidió y que sale en CNBC y diferentes medios que Donald Trump estaba solicitando que como parte de un fin a la guerra de Irán, un fin a este conflicto, como parte de las negociaciones, los países de Medio Oriente vecinos, entre ellos obviamente Eritrea, Egipto y demás, entraran como parte de los Abraham Accords. Bueno, Eh, sí, a eso iba, sí, que me llamó una tía de Ecuador y tuve o sea, que por apagarlo. Bueno, Kuwait, no sé si mencionó a Irak en la red social de Trump, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Omán fueron mencionados, y creo que repitió, y digo repetir, Bahrein y Emiratos Árabes, porque Emiratos Árabes y Bahrein durante la primera presidencia de Donald Trump firmaron los acuerdos de Abraham, que era establecer relaciones plenas con Israel, pero Arabia Saudita no lo ha hecho y los otros países mencionados no lo han hecho. Por ejemplo, Arabia Saudita, su argumento es que tiene que haber un Estado palestino independiente. La última declaración de un alto miembro del gobierno saudí ha sido que tiene que haber una vía, eh, que se garantice una vía por la cual Palestina llegue a su independencia, a su plena soberanía. No es que ya sea independiente como antes se ha dicho, pero que esté en una vía que le lleve a la independencia y la plena soberanía. Entonces, Donald Trump le dijo a estos países árabes del Golfo Pérsico que si quieren que se llegue, que él negocie un acuerdo con Irán para abrir el estrecho Hormuz, que si quieren que se abra el estrecho Hormuz por el acuerdo de Trump con Irán, tienen que reconocer a Israel, tienen que adoptar plenas relaciones dentro del marco de los acuerdos de Abraham. Entonces, claro, no solo fueron estos países árabes, Turquía y Pakistán, no sé si estaba en la conversación, era una conversación telefónica múltiple, pero Trump mencionó a Pakistán, obviamente no sí, es árabe, mencionó a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. y Turquía no son Jordania, sí, Turquía no son árabes, son turcos. Entonces, bueno, el punto es que se quedaron en silencio los interlocutores, los otros jefes de Estado o altos miembros de estos gobiernos de los países mencionados que hablaban en esa conversación múltiple con Trump, se quedaron en silencio al escuchar la exigencia de Trump que tenían, si querían un acuerdo para abrir el estrecho Hormuz, establecer plenas relaciones con Israel, sin hacer referencia a los palestinos o a la guerra del Líbano, que es una guerra de agresión, porque Israel ha invadido el sur del Líbano hasta el río Litani. Quieren algunos de ellos, como Ben Gvir, ministro de línea dura, de extrema derecha, israelí, quieren anexarse ese territorio para Israel. Entonces, hasta el punto que Trump tuvo que decir, ¿están allí o hay alguien allí? Porque había un silencio. No les gustó nada que Trump les amenazara. Así que eso, en mi opinión, es una metedura de pata, con perdón la expresión, por parte de Trump, que de diplomático tiene muy poco y eso pues creo que ya es evidente. Así que, ¿qué va a pasar con respecto a esos países? Mi corazonada sería que si Trump no logra un acuerdo con Irán, porque sigue bombardeando de vez en cuando, van a tratar de entenderse con Irán, con la mediación de Turquía o de Pakistán o de ambos, de la China, entenderse con Irán por separado. Y es como han dicho otro analista, creo que del Centro de Eurasia, me parece que es, de Estados Unidos, que no, es un autor, Kagan, que él ha sido considerado de los llamados neoconservadores, me imagino de los de tiempos de George W. Bush. Bueno, pues que Estados Unidos está perdiendo influencia
está perdiendo prestigio e influencia mientras más se alarga esta situación y Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. Así que pasando a esa reunión en Camp David de emergencia de su gabinete a puertas cerradas, que se acaba de anunciar hace como hora y media, 2 horas, ojalá que no se le ocurra a Donald Trump, al ver que Irán no quiere para nada ceder el tema de entregar el uranio 235 enriquecido al 60%, son como 440,9 kilogramos que tiene Irán, enriquecidos al 60% del uranio 235. Que no se le ocurra amenazar a Irán con lanzar armas nucleares tácticas para destruir de estas de penetración, para destruir búnkers con armas de destrucción masiva bajo tierra, que en caso que Irán no quiera por las buenas entregar su material nuclear y desmantelar sus instalaciones nucleares, que Trump va a recurrir a armas de destrucción masiva para hacerlo. Y el peligro, damas y caballeros, es altísimo, porque no olvidemos, Rusia, China y Corea del Norte, potencias nucleares, son aliadas de Irán. No creo que a Rusia le cause mucha gracia que, pues, radiaciones, radiactividad de un ataque contra el complejo nuclear iraní, aunque las explosiones sean subterráneas, pero habrá una nube de polvo y polvo radiactivo que los vientos pueden empujar hacia el norte o al sur a los países árabes del Golfo Pérsico. No olvidemos que Putin ha advertido a Estados Unidos en una llamada del ministro Exteriores Sergei Lavrov, ministro Exteriores ruso, a Marco Rubio, que le pasara el mensaje a Donald Trump que evacúen su embajada de Kiev, capital de Ucrania, porque, y a los otros embajadas, creo que también al personal extranjero que evacúen Kiev, porque van a haber ataques por parte de Rusia, ¿no? Me imagino que con misiles balísticos como el Oriesnik, no sé si ahora lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es un misil de alcance intermedio al parecer. Lo que pasa es que en el último ataque a Kiev, creo que del fin de semana, de Oriesnik, no tenía las ojivas explosivas. Eran ojivas de, no sé si de impacto cinético, que por la velocidad hipersónica, o no sé si había un mensaje de propaganda, lo cual me hace pensar que ese misil Oriesnik probablemente no está plenamente desarrollado, pero el peligro con Rusia es otro. Si Estados Unidos, especulando, claro, siguiendo con este argumento, atacara con armas nucleares a Irán para destruir su complejo nuclear subterráneo y supuestamente intentar destruir ese uranio enriquecido al 60%, entonces Rusia, que ya ha amenazado en el pasado con usar armas nucleares contra Ucrania, puede usarlo. Podría incluso bombardear Kiev, acaso, otros blancos. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Probablemente Trump no hará nada porque considera a Putin su amigo y quizá los rusos le estén chantajeando con compromat derivado de Epstein. Epstein, que parece que trabajaba no solo para el Mossad israelí, pero también para la inteligencia rusa. Y Alemania no tiene armas nucleares, Polonia tampoco, Reino Unido tiene, pero no se va a exponer a una guerra nuclear por Ucrania, aunque la apoye militarmente en armas convencionales, y lo mismo Francia, no se va a exponer a entrar en una guerra nuclear si Ucrania, que no es de la OTAN ni es de la Unión Europea, es bombardeada con armas nucleares, producto de que se rompa el hielo que se estableció tras los ataques a Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos en 1945, en agosto. mm, no se han usado armas nucleares, oficialmente al menos, no se han usado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero si Trump las llega a usar, y yo sé que todo esto es especulativo, porque igual Trump está hablando de otra cosa, igual no va a hablar ese tema, y que yo me temo que por eso es lo serio de esa reunión. Esperemos que no sea de eso. Acaba de hablar el director de la NASA sobre establecer unas colonias permanentes en la Luna, igual a eso se va a referir Trump, o a otra cosa, al Mundial de Fútbol, aquí medio en broma digo. Pero esperemos que no sea de uso de armas de destrucción masiva, porque entonces los rusos dirán, bueno, pues nosotros también, Corea del Norte con Corea del Sur y Japón, también ellos, y la China con Taiwán, así que veremos qué pasa. Lo cierto, profesor, para cerrar, que sé que tenemos ambos otros compromisos, particularmente yo tengo una hora en televisión. eh, Quisiera saber su perspectiva sobre lo que ocurrió, los ataques, es decir,
Irán entonces sigue teniendo armamento capaz de poner minas en el estrecho de Hormuz. Sí Sí. que de poner, además de eso, de atacar aviones de Estados Unidos con, ¿verdad? Con estos lanzamisiles que están bajo tierra. Así que evidentemente el ejército de Irán fue subestimado por Estados Unidos. La capacidad militar de Irán fue subestimada. Yo diría que sí, y después del ataque por parte de Estados Unidos a blancos como bases subterráneas de defensa costera iraníes, supuestamente Bandar Abbas, el gran puerto de Estrecho de Hormuz iraní fue bombardeado. Irán respondió, según ellos, derribando un Reaper, un avión no tripulado MQ-9 Reaper, que el valor serían $30 millones sin incluir equipo especial que podría llevar o de comunicaciones de satélite. Con todo el equipo, un Reaper, un avión de estos, costaría hasta más de 56 millones. Pero bueno, entonces, según los iraníes, habrían obligado a un caza invisible al radar o de baja emisión de ondas de radar, F-35, caza de quinta generación, le habrían obligado a retirarse. Un informe inicial que leí es que lo derribaron, pero no, parece que le habrán obligado a retirarse. Así que, bueno, ahí hay una situación en que potencialmente un nuevo conflicto que se rompa, porque aparentemente todavía hay cese al fuego, pues que entonces eh, Estados Unidos, no solo Irán, pero Estados Unidos pueda perder mucho material de guerra que no lo va a tener para defender Europa, si esa fuera la intención ante un ataque nuclear, defenderla o defender Taiwán. Ahora, Irán hablan de un nuevo sistema de defensa antiaérea, de misiles antiaéreos que Irán ha desarrollado. Irán tiene como una decena, si no una docena, como una docena de sistemas de misiles, algunos son copias chinas, rusas, occidentales, pero otros pues han sido desarrollados por ellos. Y AMRAN es un sistema de 180 kilómetros de alcance, recién entró en servicio en 2024, tiene una altura, bueno, no lo mencionan, pero en base a otros sistemas antiaéreos de largo alcance iraníes, podría tener una altura de 30.000 metros y un alcance de 180 kilómetros. ¿Y por qué digo lo de la altura? Porque el F-16, casa de la Fuerza Aérea Americana NATO, el caballo de batalla, vamos a decir, el más numeroso, hasta que sean reemplazados por el F-35 y el F-35, tienen un techo operativo de 15.000 metros. Ahora, si es un misil que además es hipersónico, porque puede llegar a velocidades, el AMRAAM, ese nuevo, de Mach 5 a Mach 6.5, creo, pues podría derribar a esos aviones. El F-35E tiene un techo operativo de 18.000 metros. También estaría bajo el radio de acción de esos misiles. Eso es un ejemplo nada más. Así que Irán está más preparado de lo que se imaginaban. Parece que los Estados Unidos e Israel, al entrar en esta guerra, no olvidemos el apoyo de China. Hay un artículo que salió en Militarny, un portal ucraniano, ¿no? De temas militares, en que hablaba que los iraníes, a través de compañías pantalla de Emiratos Árabes Unidos, adquirían equipo de satélite para ayudar a los misiles iraníes a llegar al blanco por navegación por satélite, material chino, pero usando empresas pantalla de Emiratos Árabes que no son precisamente amigos de Irán, o al menos estrechos aliados. Así que no podemos descartar el apoyo de Rusia, de China, incluso de Corea del Norte. Y oigan, que no es solamente Irán o Taiwán o la guerra de Ucrania, porque ha salido una noticia, y con esto si quieren acabo y lo dejamos para otro momento, salió la noticia que el número de funcionarios u oficiales de inteligencia chinos y rusos en Cuba se ha triplicado recientemente. China tiene 3 bases de espionaje para espiar a Estados Unidos en Cuba y Rusia tiene 2. Hay un total de 18 instalaciones de espionaje en Cuba para espiar, pues, no solamente a Estados Unidos, las rutas marítimas, me imagino que el resto de Hispanoamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, etcétera. Así que este tema, este conflicto potencial con Irán de Estados Unidos, por ser un estrecho,
podría tener otras repercusiones en otros lugares del mundo. Vamos a ver qué pasa, pero me temo que estamos yendo hacia una tercera guerra mundial. Ojalá que no llegue a ocurrir tal. Y ahí con eso acabo. Bueno, hasta la próxima. Chao. Ay, sí, gracias a ustedes. Gracias.